vamos a empezar otra vez la lucha. Otra vez vamos a empezar nosotros contra la gran derrota del mundo. Compañeritos que no terminan o arden en la memoria como fuegos. Otra vez, otra vez, otra vez. El domingo 30 de octubre se presenta radiante. Largas filas, desde hora temprana, atestiguan la voluntad ciudadana de cumplir con el deber electoral. Se nota en los votantes un alto espíritu cívico y un ejemplar comportamiento de vida democrática. Empezaba a bajarse el telón de uno de los momentos históricos más dramáticos del siglo XX en la Argentina. El fin de la dictadura cívico-militar que había perpetrado el genocidio y la transformación regresiva del país. Para la mayoría de los argentinos, era el fin de una etapa y el inicio de un camino sin las crispaciones y las violencias del pasado. Para las madres, en cambio, era el inicio de una nueva lucha. Otra lucha. Las madres, a partir de ahí empezamos otra lucha más fuerte quizá, porque ya fue con el gobierno constitucional que teníamos que enfrentarnos, que era mucho más difícil, porque ya mundialmente y a nivel social te decían para qué siguen las madres, que son una mala imagen, que para qué reclaman, que ya hay Estado de Derecho. Y bueno, Estado de Derecho habría para algunos, pero no para todos. De acuerdo a lo que había pasado anteriormente, muchas expectativas no teníamos. De todos modos, ante una dictadura y un gobierno, digamos, lo que llamábamos, nosotras siempre dijimos que eran gobiernos constitucionales no democráticos. Empieza otra lucha, a lo mejor más complicada, más difícil, porque va a haber más gente en contra de nosotros, porque siempre que vienen los gobiernos constitucionales el pueblo confía y quiere, y nosotros desconfiábamos, ¿viste? Entonces ya sabíamos que había mucha gente que nos iba a criticar. Y así fue. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Cuando se anunció la democracia, después de tomado el mando Alfonsín, había una pequeña esperanza de recuperar a alguno de nuestros hijos, porque se comentaba que había algunos todavía con vida. Esperábamos que nos diera una respuesta, que él supiera, se informara qué había pasado y nos dijera qué había sucedido con nuestros hijos. Por lo menos esperábamos eso. Porque lo fuimos a ver cuando había sido electo ya y todavía no había asumido, y le dijimos, ¿qué va a hacer, doctor? Y bueno, dice, ¿qué voy a hacer? Vas a hacer juicios, pero yo no lo puedo torturar para que confiese. Si no confiesa, nos pareció tan ridícula esa respuesta, tan ridícula. A los pocos días de asumir,
Alfonsín dio a conocer la anulación de la autoamnistía proclamada por los militares y la sanción de los decretos 157 y 158. El primer decreto ordenaba el enjuiciamiento a los sobrevivientes de las cúpulas guerrilleras de las dos principales fuerzas de izquierda de los 70, los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. El segundo ordenaba el sometimiento a juicio de las tres primeras juntas militares, excluyendo la cuarta, y la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como la CONADEP. La recepción de estas medidas en el interior mismo del movimiento de las madres mostró que no todas pensaban igual. Aunque la mayoría estaba de acuerdo acerca de los peligros que acecharían en el período postdictatorial, dos miradas distintas aparecerían entre ellas, una más confiada y esperanzada en la llamada transición a la democracia y otra más desconfiada y exigente. Y había muchas madres que eran radicales y que creían en la política de derechos humanos de Alfonsín, en la política que iba a implementar Alfonsín, y que entonces había que dejarlo hacer, y para dejarlo hacer había que quedarse en la casa. Y otro grupo dijimos, no, tenemos que estar para presionar, porque ya habíamos tomado claro que los problemas de los pueblos no se solucionan ni en los tribunales ni en los gobiernos, se solucionan en la calle, cuando el pueblo presiona, cuando el pueblo avanza, cuando el pueblo está todos los años que tengan que estar en una plaza. Bueno, Ibe nos acusó en cierto momento de ser radicales, cosa que completamente equivocada. No había nadie radical, solamente que veíamos las cosas como habían sucedido y las ponderábamos cuando eso era necesario, o las denigrábamos cuando nos parecía que había sido un horror o una equivocación. Había mucho no meterse con Alfonsín, respetar mucho a Alfonsín, porque era la democracia, y nosotros, ¿qué democracia? Sin ser extremadas de izquierda, porque para nada, la democracia no existe si no hay justicia. ¿Qué democracia hablamos? Y era una cosa muy lógica. Bueno, nosotros tenemos una serie de puntos que le vamos a pedir, pero que por respeto al señor presidente no lo vamos a decir hasta que no salgamos. Creo que es entendible la actitud de las madres. O sea, cuando salimos les vamos a explicar todos los pedidos y todo lo que el señor presidente nos informó. Inclusive tenemos hecho un documento que le vamos a entregar a él, que se lo vamos a dar a los periodistas, a todos ustedes. Ha sido una entrevista muy triste, porque el doctor Alfonsín no ha aceptado lo que las madres le fuimos a plantear, que hay que esperar, que hay que confiar en la justicia militar, que después a lo mejor pasa a la civil. Nosotros le planteamos que de ninguna manera somos nosotros los que tenemos que llevar las pruebas, que ellos saben, los jefes de área, todos sabían por qué se tenían que llevar a tantos jóvenes, tenían las listas. Esa gente es la responsable. Tiene que haber responsables en esto. La mayor sorpresa para las organizaciones de derechos humanos era que el paso inicial para ese enjuiciamiento se dejaba en manos de los propios militares, concretamente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, integrado por oficiales superiores retirados de las tres armas. La táctica de Alfonsín era que los militares lavaran sus propias manos en un proceso de autodepuración que mostrara su compromiso con la democracia. Por otra parte, se excluía definitivamente del enjuiciamiento a personajes tan nefastos y simbólicos del terrorismo de Estado como el oficial de Marina Alfredo Astiz, a quien alguna revista semanal mostraba vacacionando en Mar del Plata. Las madres desconfiaban de la CONADEP, que estaba integrada, entre otras, por personalidades como Ernesto Sábato y Magdalena Ruiz Guiñazú, quienes habían avalado en otra época la figura de Videla. Pour moi, je pense que l'Argentine est passée une vraie tragédie, la plus noire peut-être de toute l'histoire de notre pays.
como había muchas madres que querían ir, fuimos. Entonces, ya estaba todo arreglado. Cómo iba a ser la CONADEP, si iba a ser un monumento. Habíamos arreglado antes de salir qué iba a decir cada una. Yo digo, ay Dios mío, si yo a estas mujeres las dejo hablar, nos hundimos para siempre acá. Y yo dije, tengo que salir a hablar antes que hable ninguna. Por eso se enojaron conmigo. Y yo me paré y le dije, mire, Sábato, si usted llega a levantar un monumento por los desaparecidos, así como dice, las madres ladrillo por ladrillo se lo vamos a tirar. Ya involucré a las madres, ya armó una. Sábato se paró y dije, a estas mujeres no les voy a hacer caso, pegó un portón y fue. Ni alcanzamos a discutir mucho. Y después todos los palos eran para mí, claro. Yo lo eché a Sábato, yo fui una maleducada con Sábato. Y no me arrepiento, ¿no? La verdad que no me arrepiento. Se enojó mucho Sábato, porque él hasta traía ya la maqueta de un monumento. Paremos un poco. ¿Monumento a qué? ¿A los desaparecidos? No. Los desaparecidos, monumento no. Los desaparecidos que aparezcan o que aparezcan los culpables. Nada de monumento, nada de calles con nombre de los desaparecidos, nada de eso. Entonces había una diferencia. Por eso yo le doy el valor que tenían las madres. No transigían con nada. Ellas pretendían que la investigación la realizara una comisión bicameral del Congreso Nacional con amplias facultades. Además de contrariar expectativas de las propias madres, los anuncios desdecían en parte promesas electorales de Alfonsín, que había hablado de someter a los militares a la justicia civil. Comisión parlamentaria para que investigue hasta las últimas consecuencias todo lo actuado por la represión de los militares asesinos. Hemos tratado de sacarle algún compromiso, pero el doctor dijo que solo sería vocero porque nos recibía como presidente y que la decisión la debía tomar la Cámara. Así que ya tenemos que tener en cuenta que si no se toma la decisión es porque los hombres del pueblo que elegimos no quieren tomarla. Ya habíamos hecho las denuncias en los tribunales hasta el hartazgo. Habíamos hecho en el exterior hasta el cansancio, en Naciones Unidas, en todos los organismos, en la Asamblea, en todo. Y otra vez tenemos que empezar. ¿Por qué no sacaban lo que estaban los tribunales y con eso ya estaba? ¿Qué necesidad? Es más, están los nombres de todos los desaparecidos, de algunos, de los que ellos tomaron. Pero no hay ni un nombre de un represor. Si era como tendría que ser, tenía que estar el nombre de los represores, ¿o no? Si era una cosa bien hecha, tenía que ser así. No únicamente los nombres de desaparecidos, que todos los habíamos hecho públicos. Los nombres de los represores. Esa es la verdadera historia. Y eso no se hizo. Y no se pidió lo que nosotros queríamos, la bicameral. Cómo trabajó la CONADEP, nunca lo hubiera imaginado. Y si hubiera ido a la bicameral, yo creo que todavía estamos esperando. No, hubo bicameral en Tucumán. No resolvió nada. Desde la perspectiva oficial, la posibilidad de conformar una comisión parlamentaria quedaba clausurada por la creación de la CONADEP. No obstante, las madres no cejaron en su pedido ni durante la etapa de funcionamiento de la Comisión de Notables, ni aún después de que hubiese concluido la investigación, aunque por entonces esa demanda ya había perdido fuerza. Para luego el debate, ¿por qué las madres de Plaza de Mayo no vamos a ir el 20 a la marcha que se organiza para la entrega del informe? Porque no estamos de acuerdo en firmar un cheque en blanco para un informe que no conocemos. El día que se presenta el informe de la CONADEP, me vienen a ver unos cuantos políticos, me dicen, ¿cómo no van a ir a la marcha? No vamos a ir. Nosotros vamos a ir a las 3:30 a la hora de nuestra marcha.
A las 6 no, porque el informe Sábato se lo va a dar al secretario y el secretario se lo va a dar a Alfonsín. Y el secretario era Greppi, que era un represor de La Pampa. Y fue al revés. Sábato se lo dio a Alfonsín y Alfonsín a Greppi. Así que quedó en mano otra vez de los represores. Nosotros fuimos a las 3:30. Algunos políticos quisieron venir a llevar la bandera de las madres, que llevamos una bandera que decía buscados por asesinos, y yo le dije no. Ustedes dijeron que faltaba la frutilla de la torta. Esto es la piedra que somos las madres. Ustedes nadie va a llevar esta bandera. Y no dejamos que nadie tocara esa bandera. Y a la tarde, cuando todos marchaban, nosotros mirábamos por televisión lo que estaba pasando y la entrega de ese informe. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. Cuando la comisión presentó su informe, ninguno de los dos sectores en los que se estaba dividiendo el movimiento de las madres reconoció la razón de su contrincante. Por lo menos dos cuestiones vinculadas con este informe suscitaron una fuerte polémica. La primera fue la no difusión de la lista de represores que habían sido denunciados ante la CONADEP por pedido expreso del presidente Alfonsín. La otra cuestión, que no estaría incluida ni en el informe ni en el libro que lo resumiría, fue el prólogo, que comenzaba estableciendo una relación de causa y efecto entre el accionar de los grupos revolucionarios y la represión militar. De este modo, se volvía a poner en el centro de la cuestión la denominada teoría de los dos demonios, que sostenía el accionar del gobierno en la materia, como ya lo había demostrado al impulsar el enjuiciamiento simultáneo de las cúpulas militares y de los sobrevivientes de las cúpulas guerrilleras. Era la lucha contra los que no iban a cumplir con lo que dijeron, contra los políticos que habían acordado con los militares, contra todos aquellos que se escondieron todo el tiempo y que seguía el tema, la teoría de los dos demonios, los terroristas. Nunca nuestros hijos los nombraban como luchadores. Los terroristas, los montoneros, los FARC, siempre como muy despectivo y despreciativo. Entonces, la teníamos clarísima. Nosotros éramos las madres de esos pibes. A principios de 1985, la Cámara Federal, que ahora estaba encargada de realizar el juicio que el Consejo Supremo se había negado a llevar adelante, dejó claro que la acusación contra los excomandantes se limitaría a los crímenes señalados por el decreto de enjuiciamiento de Alfonsín, excluyendo cualquier otro. En ese decreto, no solo no se hacía referencia a las desapariciones, con el fundamento que tal delito no existía en el Código Penal, sino que se excluían delitos como la suma del poder público, el de rebelión y el de genocidio. Así es como solo se juzgaría por asesinatos, secuestros, torturas y violaciones. Incluso, según el fiscal Estracera, encargado de llevar la causa, no sería posible juzgar a los comandantes por todos esos crímenes, sino que por una cuestión de posibilidades y de tiempo, se seleccionarían poco más de 700 casos que serían los únicos por los cuales se juzgaría a los excomandantes. Fue fuerte para nosotros asistir. Como nos daban poquitas entradas, nos íbamos turnando. Y no me voy a olvidar nunca del primer día que fue Eve con otras. Y nosotras la esperábamos, lo vimos en la televisión. Yo entro con el pañuelo, paso por la seguridad, todo. Me siento porque te daban una tarjetita con un lugar. No era para que ibas todas las madres. Te daban una por vez. Ese era el primer día. Y bueno, y entonces ellos me ven que tengo el pañuelo puesto. Y Moreno Campo dice, bueno, tenemos que acordar, tenés que ser prolija, acá esto es un símbolo político. Digo, pero háganle sacar la gorra a los milicos que están con la gorra. Y yo, ¿por qué no puedo estar con el pañuelo? Bueno, discutimos esa pelotudez y él me lo pide y se lo lleva.
junto con Estracera, y cuando se sientan allá, yo estaba otra vez con el pañuelo puesto. Señora, se le va a recibir declaración testimonial. Las audiencias orales y públicas del juicio produjeron una verdadera conmoción en la opinión pública. El relato de centenares de testigos acerca de los secuestros, las condiciones de cautiverio, las torturas, las violaciones y el eventual exterminio de los detenidos en campos de concentración secretos impactaron enormemente en la mayoría de los argentinos. A toda pretensión de originalidad para cerrar esta revisión. Si bien el juicio despertaría en las madres opiniones disímiles, para ninguna de ellas su resultado sería suficiente. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. La sentencia fue buena. ¿Pero qué hago con esos 3 capitostes nada más? Había que investigar los criminales, los que mataron. Porque se hizo un juicio a las cabezas. ¿Y los asesinos? ¿Los que mataron? Se hizo sin los milicos sentados en el banquillo. No hubo voz. No dejaron entrar a las madres. Me dejaron entrar a mí, pero sin pañuelo, y yo hice una discusión muy grande hasta que me levanté y me fui. Entonces, tuvo prestigio para Alfonsín, que los políticos de otros países lo ensalzaron y dijeron, mirá lo que hizo Alfonsín. Pero no para nosotros. En cierto modo creo que se dijeron muchas cosas y se supo. Mucha gente decía, lo que ustedes decían era verdad. Familiares, Ustedes tenían razón. O sea que la familia creía que mentíamos. Y a muchas les pasaba eso. Quizás esperábamos más todavía, pero después con el tiempo uno analiza y la importancia que ha tenido este juicio ha sido muy efectiva, muy grande. Cuando nosotros nos ponemos firme que no vamos a dejar la plaza, que la plaza era nuestro bastión, que ahí nos encontrábamos con nuestros hijos, que todavía no sabíamos nada de ellos, que no teníamos por qué dejarla, ¿no? Y bueno, y ahí ya se empieza a friccionar las madres y a haber divisiones, ¿no? Que unas querían que fuéramos buenas, que fuéramos señoras prolijas, y otras queríamos seguir batallando, lo que estábamos haciendo hasta ahora, para defender a los hijos. Nunca tuvimos diferencias hasta este momento en que empezaron a salir justamente la lucha de clase de aquella que venía de un mundo más elitista, que eran personas que trabajaban, que eran embajadores, los que venían de títulos, de las otras que éramos muchas, simplemente madres y amas de casa. Entonces ahí empezó también a surgir la diferencia. Y la culminación de la diferencia mayor fue la reparación económica. La diferente evaluación de la política de Alfonsín, la CONADEP, el juicio a las juntas y el tema de las exhumaciones constituían ahora una suma de cuestiones que parecía dividir a las madres en 2 sectores claramente diferenciados que, según su opinión, ya no podían convivir con facilidad. A todo esto se sumaba el reproche del sector disidente contra la presidenta Bonafini acerca de sus supuestos métodos antidemocráticos, a través de los cuales, decía,
imponía una orientación política a todas las madres sin que esa orientación fuera consensuada. Y teníamos que tomar la decisión. Y nos costaba mucho, nos dolía muchísimo. Una separación. ¿Por qué? ¿Cómo iba a ser? Fue muy doloroso para nosotros, fue muy difícil decir lo hacemos. Las elecciones internas realizadas para decidir si las madres aceptaban la reparación económica o no se hicieron finalmente a principios de 1986. Todos los intentos por llegar a un acuerdo fracasaron y en poco tiempo, entre fines de 1985 y principios de 1986, quedó configurada una lista que encabezaban, por un lado, Eve de Bonafini, María del Rosario de Cerruti y Juana de Pargament, entre otras. Por el otro, María Adela de Antocolech, Marta Ocampo de Vázquez y Nora de Cortiñas. A último momento, sin embargo, el sector encabezado por María Adela, que había empezado a denominarse línea fundadora, desistió de participar y retiró su postulación. Más tarde impugnaría el resultado electoral que había dado como ganadora a la lista encabezada por Bonafini. El día que se hacía la elección, Elida Galetti y yo a la 1 de la mañana andábamos por la calle buscando todavía opiniones. No nos decidíamos a tomar la resolución de impugnación y de separación. Las que decidieron cobrar se fueron de la asociación, no podían estar, y fundaron lo que se llama línea fundadora. Las madres amamos a los hijos y queremos perpetuarlos en su lucha, queremos reivindicarlos en su lucha. De ninguna manera vamos a matarlos y vamos a venderlos, porque no solo lo vendés, sino que tenés que firmar que tu hijo está muerto. ¿Cómo voy a afirmar yo que mi hijo está muerto cuando lo vi irse desesperado, que lo llevaban, mirarme a los ojos, querer darme la mano y no le permitieron? Se lo llevaron delante mío y nunca más lo vi. Yo voy a vender eso. Antes me corto la vida. Y eso fue la lucha principal de la separación de las madres. Y bueno, empezó la división y fue terrible. Fue terrible porque en el año 86 una cosa tan valiosa, tan pura, tan lúcida, tan primitiva, pero tan original, se empezó a perder. Transcurrieron todavía unos meses hasta que la división, que en principio pareció una cuestión interna, se cristalizó en dos organizaciones distintas. Por un lado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, liderada por Eve de Bonafini, que se quedaba con el nombre histórico de las madres. Y por el otro, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que reclamaba para sí el conservar los valores históricos de la fundación del movimiento. Entre las madres, la evolución del cisma fue disímil. Para algunas era una forma de liberarse de un peso a fin de encarar una política que verdaderamente las representara. Para otras, era una derrota histórica que, más allá de las diferencias, favorecía a los enemigos fundamentales de todas las madres. Pero para todos representaba un nuevo giro y la transformación de un movimiento único en la historia de la Argentina y del mundo.